les pagaran el salario, pues no les están pagando. Entiendo que en línea se encuentra Eleazar Falla, vocero del Comité de la Huelga del Ministerio de Trabajo, para extender un poco lo que usted está mencionando con respecto a las acciones legales que podrían enfrentar o que podrían aplicar estos trabajadores que no están recibiendo el pago de sus salarios. Señor Falla, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de informar a la comunidad de lo que está ocurriendo gravemente en el Ministerio del Trabajo. Justamente yo quiero comenzar esta conversación tomando en cuenta además la premisa que daba mi compañero Lucas San Pedro, es, bueno, ¿cuáles son las acciones legales que ustedes van a emprender, que van a tomar? Gracias. Sí, como ya ustedes lo han informado, desde el mes de junio, mucha gente en el Ministerio del Trabajo, muchos trabajadores no han recibido su salario. Estuvimos en una huelga que, como ustedes lo informaron, se suspendió, inició el 31 de mayo y se suspendió el 30 de julio, se retomaron actividades el 31. Inclusive este mes, donde hemos estado en el ejercicio funcional, tampoco se ha pagado esos salarios. Entonces, la gente, hay mucha preocupación porque la verdad es que no tenemos dinero ni con qué llevar el alimento a nuestras casas. A mí pues no me han pagado hace mucho rato, desde junio no me pagan ni siquiera la prima ni nada al respecto, y como ustedes lo informaron, gran cantidad de trabajadores no lo han hecho. Esto nos está obligando pues a que iniciemos varias acciones. Señor Falla, ¿nos escucha? Creo que tenemos un problema. Sí. ¿Usted me escucha? No, yo quisiera preguntarle, lo escucho bien, intermitente, pero lo escucho bien. Señor Falla, usted dice, bueno, no me pagan desde el mes de junio. Quisiera saber cuál es el argumento que da el Ministerio de Trabajo para no pagarle su salario. Pues el argumento es porque estábamos en huelga como un mecanismo de presión para no continuar en la huelga. La huelga, cuando es imputable al trabajador, por determinación de orden legal y por determinación de la Corte Constitucional, se debe pagar los salarios y prestaciones sociales al trabajador. Cuando la huelga es imputable al empleador, como en este caso, que nos obligó a irnos a huelga porque no cumplía los acuerdos colectivos que habíamos suscrito con ellos el año pasado en julio. Por esa razón fue. Ahora que retornamos por suspensión de la huelga, igualmente tampoco están pagando salarios. El reporte que tengo es que buena cantidad de los trabajadores de este ministerio no han recibido el salario. Entonces, no sé cuál es la explicación en este momento. Yo la única explicación que encuentro es precisamente que continúan con los mecanismos de retaliación contra los servidores públicos que estuvieron en ese ejercicio huelguístico. Señor Falla, esta huelga cuando comenzó generó mucha polémica en el país porque hoy en día a la cabeza del ministerio está Gloria Inés Ramírez, quien, como le decía, fue sindicalista durante muchos años de su vida, y en uno de los viceministerios también estuvo Edwin Palma, quien también perteneció a varios sindicatos. ¿Cómo ha sido la respuesta desde el ministerio, desde las cabezas del ministerio, a esas peticiones que ustedes han hecho? Y pues teniendo en cuenta que ustedes suspendieron la huelga, pero pues no la han levantado, esperando todavía que haya alguna respuesta. Claro, el conflicto colectivo en el ministerio no ha terminado, no ha tenido una solución. Por parte de las directivas de este ministerio, empezando por la señora ministra y los viceministros, actualmente el doctor Edwin Palma ya no acompaña al ministerio, pues es evidente que su posición era insostenible porque todos sus pronunciamientos públicos como académico y como sindicalista es que la huelga en el sector público es posible y se implementa para exigir el cumplimiento de acuerdos colectivos, al paso que la ministra, que pues todos conocen su tradición de sindicalista, ha pretendido desconocer esa huelga, lo mismo que el viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Iván Jaramillo, también con el desconocimiento de la huelga. Decir que hasta este momento no ha habido una solución para ese conflicto. De hecho, pues nos vimos obligados a suspender la huelga porque pues obviamente no habían las garantías para continuarla, porque hubo ataques físicos, personales, amenazas de todo tipo, destituciones, no pago de sueldos, no pago de seguridad social y otra serie de circunstancias que conllevaron a que se levantaran o se suspendiera transitoriamente la huelga. Pero con sorpresa encontramos que a hoy en día tampoco se pagan los salarios.
Señor Es una Falla, cosa inaudita, la verdad, en eso, porque pues termino, el Ministerio del Trabajo es quien le debe garantizar a los trabajadores de Colombia sus derechos, pero aquí es donde más se violan. Justamente, es que estamos hablando del Ministerio del Trabajo que tiene que garantizar todas, digamos, sí, las garantías laborales, no solamente de ustedes, sino de los colombianos. Señor Falla, quisiera entrar un poco en eso que usted acaba de mencionar, porque por supuesto el no pago del salario, pues es un hecho que genera bastante preocupación porque uno trabaja, entre otras cosas, por un salario. Pero usted acaba de decir que también ha habido ataques físicos y verbales. ¿Cuál es el trato que ustedes reciben en el Ministerio del Trabajo? ¿Nos puede dar ejemplos, casos? ¿Han denunciado esos maltratos físicos y verbales de los que usted está hablando? Sí, claro, durante todo el ejercicio de la huelga hubo varios ataques físicos, hubo personas atropelladas y hubo insultos físicos y insultos verbales de destituciones, de aperturas de investigación ¿Por parte de disciplinaria. quién, señor Falla? De las directivas del Ministerio del Trabajo. Pero ¿cómo es esto? Es que no me cabe en la cabeza. Siendo... Sí, no me cabe en la cabeza que un directivo vaya y les peguen a ustedes. Sí, así ocurrió. Hubo 2 ataques cuando estábamos en el ejercicio de la huelga. Hubo 2 ataques de tomarse en el edificio a la fuerza, en 2 oportunidades. Y en esas oportunidades, pues hay que decir que buena parte de la dirigencia sindical del ministerio está compuesta por mujeres. Varias de ellas fueron atacadas, algunas quemadas, otras golpeadas, otras insultadas. Y todas esas son situaciones o hechos que pues estamos en este momento configurando para presentarse al conocimiento de las autoridades como tal, especialmente las autoridades penales, porque pues esos son hechos atentatorios contra el ejercicio del derecho de asociación sindical y contra el ejercicio de la huelga. Entonces, Señor hemos Falla, visto en eso. Igualmente, en este momento están todas las acciones, estamos recurriendo a ellas, porque la verdad estos impagos es muy duro para que los jueces nos protejan, garanticen a la gente pues sus ingresos mínimos para sostenimiento de su familia. 3 meses es un periodo bastante largo. Señor Falla, ¿quiénes participan de la huelga? O sea, de la planta del personal de la nómina, digamos, del ministerio, ¿quiénes participan de la huelga? Porque en su momento la ministra dijo que no todos estaban participando de la huelga. En este momento, ¿cómo es esa participación? ¿La totalidad de los empleados? ¿Alguna parte? ¿Cómo está eso? Bueno, por disposición legal, la huelga se tiene que someter a la votación de todos los trabajadores. Entonces, eso se hizo a finales de mayo. Las organizaciones sindicales solicitaron el voto o la aprobación de los trabajadores y en su gran mayoría se definieron por la huelga. Y con base en eso se desarrolló y se ha venido desarrollando. Ahora se suspende, ¿cierto? Pero claro, la mayoría se inclinó por la huelga, un grupo pequeño decidió no, pero cumplimos con el requisito legal que exige la norma para declarar la huelga y ejecutarla. ¿Sí? Entonces, en un ánimo de desconocer el ejercicio huelguístico, el ministerio ha salido a decir, y sus directivas, que son 2 o 3 personas las que revoltosas que están en eso, y eso no es cierto. Hay 9 organizaciones sindicales que por sus afiliados involucran una gran cantidad de trabajadores, mayoría de trabajadores, ¿sí? De todas las organizaciones sindicales, algunas decidieron aliarse con el empleador para desconocer los derechos a la protesta y a las exigencias de lo que hemos firmado en los acuerdos. Pero la gran mayoría de organizaciones sindicales y sus afiliados están en el comité de huelga, ¿sí? Obviamente por el tratamiento a los que no hemos visto expuestos, pues nos vimos obligados a suspenderla. A partir del 31 de julio se retomaron las actividades, o sea, hace más de un mes, pero el conflicto está allí, no se ha resuelto, seguimos oficiando permanentemente a la ministra de las directivas porque esto tiene que resolverse de alguna forma, porque para eso es que se plantean las huelgas, para que se solucionen los problemas de los derechos colectivos. Sí, señor. ¿Su sindicato y los otros sindicatos que componen en el Ministerio de Trabajo están afiliados a la CUT o a la CGT? No. No. Eso es de lo que es de las 9 organizaciones sindicales. Creo que hay una
está afiliada a la CUT solamente, y creo, no tengo seguridad si hay una que está afiliada a las CTC, pero ya no hace parte del comité de huelga como tal. Señor Falla, una de las grandes logros y sobre todo logros de las mujeres es la creación de protocolos para que no haya maltrato laboral, distintos protocolos dentro de las instituciones. Usted nos habla de denuncias supremamente graves acá de violencia física, de violencia verbal. ¿Qué canales internos hay en el ministerio para denuncia? ¿Ustedes han apelado, han seguido como todo ese conducto regular dentro del ministerio? Porque usted nos habló de canales externos, pero a nivel interno, ¿qué han hecho en el ministerio o qué canales hay para que se pueda tramitar todo ese tipo de maltrato? Protocolariamente, protocolos internos para resolver ese tipo de cosas aquí no existen. Hemos estado oficiando permanentemente a la señora ministra y a todo el equipo directivo del Ministerio del Trabajo precisamente para poner en evidencia esas situaciones, esos maltratos, especialmente que han estado muy enderezados hacia las mujeres, porque ya lo dije acá, la gran mayoría de las lideresas sindicales son mujeres. Si bien yo tengo el gusto y el placer de estar aquí atendiendo esta entrevista, son pocos los hombres directivos sindicales. Tenemos el gusto de que, en fortuna, la gran mayoría son mujeres, pero sobre ese internamente no existe ese protocolo, ni tampoco es que yo no puedo creer eso, señor Falla. Pero yo no puedo creer eso, señor Falla. Pues perdóneme, pero es que hay sentencias de la Corte Constitucional, de eso se habla y en el Ministerio de Trabajo no hay esos protocolos que se los exigen a todos los lugares de trabajo. Yo es que no me parece como fantasía lo que usted me está diciendo. Una de las frases más importantes que nosotros resultamos acuñando con este conflicto colectivo es el de Casa de Herrero, asadón de palo. Asadón de palo. Precisamente por esa razón, ¿sí? Porque el ministerio sanciona hacia afuera a los empleadores precisamente por el incumplimiento de las normativas laborales, ¿sí? No pago de salarios, falta de protocolos para la atención de la violencia laboral y todo ese tipo de situaciones. El ministerio lo sanciona, pero aquí en este momento es donde más se están transgrediendo esos derechos laborales de los trabajadores en general. Es una cosa lamentable, pero es cierta como tal. Señor Falla, Casa de Herrero, cuchillo de palo, decimos por acá en Pereira. Y le quería preguntar una cosa, porque usted dice al principio que el no pago de salario hace parte de una forma de presión a las personas que han entrado en huelga. ¿A las personas que no han entrado les han pagado el salario? Tenemos entendido que a algunos funcionarios les han pagado el salario. A todos los contratistas también les pagaron sus contratos. No obstante encontrarnos en huelga por 2 meses, a los contratistas les pagaron, es decir, la entidad estaba cerrada, no prestaba servicio a la comunidad, la entidad pagó a esos contratistas y le pagó a algunos funcionarios, y los directivos de la entidad también se autopagaron y andaban en sus vehículos con sus esquemas de seguridad por todas partes y viajando y viaticando por todo Colombia cuando la entidad estaba cerrada sin prestar servicio. Eso es cierto. Pues, entonces, señor, ahí se ha venido discriminando y se continúa discriminando porque ellos escogen a quién pagarle. Ustedes leían ahí un correo, ¿sí? Donde dice que determinaron a esa persona o a ese funcionario no pagarle el sueldo de agosto. Y esos tipos de inconvenientes estamos viviéndolos en este momento. Una discriminación impresionante. El ambiente de trabajo aquí en el ministerio está, la verdad, totalmente turbado, lastimosamente. La verdad, deberíamos de estar dando ejemplo a nivel de Colombia en este tipo de situaciones. Pues señor Elíazar Falla, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Ojalá lleguen pronto a un acuerdo y bueno, se solucione eso y no siga siendo Casa de Herrero asadón de palo. Así es, les agradezco a ustedes que me han dado la oportunidad para darle a conocer a la comunidad de Colombia lo que está ocurriendo aquí en este ministerio e invitarlos. Excúsenme, aprovecho para que hemos lanzado un SOS. La verdad es que estamos viviendo una situación económica bastante difícil, los trabajadores y sus familias, por la ausencia de ese recurso. Llamar a la comunidad de solidaridad
que ayuden a estos trabajadores, nos ayuden, porque la verdad estamos con problemas para atender nuestras obligaciones de alimentos y otras obligaciones, especialmente las de salud. Entonces, invito a la comunidad que nos apoyen en eso. Muchas gracias a ustedes, muy amables, muy gentiles. A usted, ojalá se solucione pronto.